según el cual son los propios trabajadores quienes tienen la potestad de hacer dos cosas. La primera cosa es crear sus propios estatutos según los cuales se va a regir la asociación de trabajadores que nace. Como ustedes saben, los estatutos es uno de los requisitos de las asociaciones de trabajadores. Y la otra cosa que puede ser en virtud de este principio es presentar proyectos de contratos colectivos, según el cual, obviamente, como ustedes conocen, se va a llevar a cabo, se va a regular la relación obrero-patronal. Castro pregunta cuáles son los elementos de la negociación colectiva. Me parece que no tenemos como tal elementos. Como ustedes saben, la negociación colectiva es una etapa que inicia una vez que el empleador ha sido notificado con el proyecto de contrato colectivo y ha tenido 15 días para su revisión a la interna. Yo más que elementos pudiera decirles que hay ciertos requisitos y es que en todo caso comparezcan los trabajadores debidamente representados, que comparezcan el empleador, evidentemente, a través de sus representantes, y que de cada reunión se deje un acta en donde consten los acuerdos a los que han podido llegar, ¿no? Porque como ustedes conocen, para las disposiciones para las que no se ha llegado a acuerdo, posteriormente se podría presentar la reclamación colectiva. Seguimos. ¿Cuál es el tiempo que se necesita para culminar la negociación colectiva? Según el Código de Trabajo, la negociación colectiva dura 30 días después de, insisto, de que el empleador, de que han pasado los 15 días luego que el empleador fue notificado con el proyecto de contrato colectivo. No puedo decir que en el 100% de los casos la negociación colectiva concluye en estos 30 días, porque como ustedes saben, este tiempo puede prorrogarse a solicitud de las partes. Entonces puede ser que sí, que en un caso concluya en 30 días como máximo y que en otros haya sido necesario una prórroga de este tiempo. Pero en todo caso, el código establece estos 30 días como tiempo tentativo. ¿Cómo las empresas pueden garantizar el derecho a la negociación colectiva? Interesante pregunta, Chancay. Tal vez una de ellas sea no discriminando a los dirigentes sindicales. Si bien es cierto, los dirigentes sindicales tienen una protección muy similar a la que tiene una embarazada, una lactante, no es menos cierto que a veces en la práctica pudieran también ser objeto de amonestaciones, tal vez sin sustento, justamente para un poco ir atentando contra estos derechos de los trabajadores. Otra cosa que pueden hacer las empresas, no es muy visto en la práctica, pero no está prohibido, y es el hecho que sea el propio empleador el que proponga un proyecto de contrato colectivo. En la práctica suele ser que los trabajadores presentan el proyecto de contrato colectivo, pero hay ciertos casos, yo conozco algunos casos en los cuales es el propio empleador el que ha motivado una negociación colectiva y en consecuencia se han podido llegar a firmas de contratos colectivos por iniciativa de la empresa. ¿Cuáles son las semejanzas entre el comité de empresa y el comité especial? Señorita Vera, el comité de empresa y el comité especial tienen exactamente las mismas funciones y requisitos en cuanto a número de trabajadores. Ambos son organismos mayoritarios y que además de ser mayoritarios tienen funciones restrictivas a ellos, como por ejemplo representar jurídicamente a los trabajadores en el marco de un pliego de peticiones,
La diferencia entre uno y el otro es que, como ustedes conocen, el comité especial nace a partir de la inexistencia de un comité de empresa. Entonces, como no tengo un comité de empresa y necesito que los trabajadores estén asociados, creo este comité especial precisamente para una controversia en particular. ¿Qué pasa si es la empresa la que toma represalias contra los trabajadores al momento de realización de huelgas? Han preguntado mucho sobre huelgas. Yo no me quiero adelantar porque todavía no hemos visto el tema de huelgas, y hablar de huelgas es algo sumamente complejo. No quisiera dar respuestas que los puedan llevar a confundirse, pero sí es importante destacar que existen acciones en contra de los empleadores cuando quieren conculcar el derecho de huelga, porque el derecho a la huelga es un derecho que está establecido en la Constitución. Pero Vera, esperemos avanzar un poco más en el sílabus para poder ver eso. Además que recordemos que la idea de esta actividad era hacer un poco de repaso de lo que ya habíamos visto. Entonces, como no hemos visto huelga, peor aún. ¿Cuáles son los beneficios de un contrato colectivo? A ver, Santa Cruz. Hola. Santa Cruz, cuéntanos, beneficios del contrato colectivo. Bueno, en este caso, el beneficio del contrato colectivo como prioridad es que tiene la estabilidad laboral, ¿verdad? En este caso, brinda la estabilidad laboral de los trabajadores. ¿Ya qué otro beneficio puede ser? Eh, Otro beneficio del contrato colectivo es poder llegar también en este caso, a un acuerdo en el cual intervienen las dos partes, la empleadora y la asociación profesional, es decir, el acuerdo de las peticiones, con las peticiones en este caso, de los solicitados. Ya, buscando mi acta. Ya también sería los beneficios especiales para el trabajador, en este caso, como usted hacía referencia en la clase, los permisos de estudio, en este caso el incremento de sueldos también, los bonos, las ayudas sociales. Muy bien. ¿Qué más podría ser? Ahí me mejoró bastante la respuesta. Le iba a poner 9, pero Sí, ahí con esto último que dijo me mejoró bastante. ya tengo Beneficios del gas. contrato colectivo. Básicamente yo me atrevo a decir que es, y va a sonar a pregunta a respuesta de certamen de belleza, es fomentar la paz a la interna de las empresas. ¿Qué se quiere decir con esto? Que tanto empleador como trabajadores, a través de este marco del contrato colectivo, puedan sentir que sus necesidades o sus requerimientos están siendo atendidos. Eh, Como bien dijo su compañera, se pueden establecer cuestiones como permisos de estudios, eh, permisos por, qué sé yo, alguna ayuda económica para poder estudiar, si los trabajadores tienen X promedio, por ejemplo. Y esto al final del día redunda en beneficio para la empresa también. Tener en la empresa personas que estén debidamente calificadas, por ejemplo, siempre le va a sumar también a la empresa. León, la pregunta que hace ahorita es como para hablar unas dos clases. ¿Cómo nace la huelga en la asociación privada y pública? Eso, como les dije hace un ratito, lo voy a ver más adelante. Eh, de huelga, lo único que dijimos es que hay ciertos sectores que no se pueden paralizar. Fue lo único que se trató del tema. Sí, abogada, disculpe, antes que siga, lo que pasa es que hacía referencia porque en la primera clase usted hablaba de la huelga, ante quién se solicita y cómo nace el comité colectivo, y a lo que tocamos el tema de los servidores, de las asociaciones de servidores públicos, hablaba de la huelga que tienen el
tienen ese ejercicio de la huelga y tienen obligación, a ver, tienen una mediación obligatoria y esto de la huelga tiene 20 días para que se haga la mediación. Por eso es que la pregunta, y yo en esos los apuntes no encontré la huelga como tal, cómo se presenta, si se presenta en la asociación, en el comité o comité especial o la asociación Es normal. que el tema Es que ahí nació mi duda. la huelga se presenta en el marco de peticiones, de un conflicto colectivo. Entonces, si su preocupación es si va a entrar la huelga como tal en el examen, no. Yo sé que lo único que vimos de la huelga, insisto, es este tema creo que solo leímos el 326 de la Constitución en la parte pertinente, en donde se decía que está prohibida la paralización de servicios públicos. Es lo único que vimos. Y yo estoy segura que cuando vimos esa parte, yo les dije que esto lo íbamos a profundizar mucho más adelante y esto es segundo parcial. No es ahorita. Vera dice, ¿cómo está conformado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Me rehúso a responder esa pregunta, ustedes ya lo deben de saber. ¿Quién era el otro que tiene cada lección? Ponce. Doctora, yo. Y Sasa, pero usted tuvo el problema de la luz la semana pasada. ¿Andé? ¿Usted tuvo el problema de la luz la semana pasada, el lunes? No. Ah, pero bueno, tampoco ha de haber dado lección. ¿Cómo está conformado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Por dos vocales que representan a los trabajadores, por dos vocales que representan al patrono y un representante del Ministerio de Trabajo. Ya, quisiera cambiar por dos representantes y decir por dos vocales Vocales. designados. Allá. Designados por el empleador, dos vocales designados por los trabajadores y el presidente, que es una autoridad del Ministerio de Trabajo. Puede ser un inspector o el director regional de trabajo, dependiendo si estamos en un pliego de peticiones o si estamos en una reclamación en el marco de un conflicto, de un contrato colectivo. Las solemnidades que se inscriben, ¿a quién se inscriben? No, Vera, parece que tomó mal su apunte. Las solemnidades de los contratos colectivos es que se suscriba en 3 ejemplares ante el director regional de Trabajo y Servicio Público. Entonces, un ejemplar es para los trabajadores, un ejemplar es para el empleador y un ejemplar reposa en el Ministerio de Trabajo. No se inscribe en ninguna parte, lo único que hace, insisto, es dejar un ejemplar del contrato colectivo en el Ministerio de Trabajo. Gómez dice diferencias entre disolución y liquidación de asociaciones. Esto es como disolver y liquidar una compañía. Al momento de disolver, así como tuvo un momento de nacer jurídicamente, si yo la disuelvo, elimino jurídicamente a una asociación. Y liquidar no es otra cosa que el proceso mediante el cual verifico los activos y pasivos y voy saldando las deudas. En caso de ver que al finalizar tengo un activo a favor de los ex miembros de la asociación, hay que remitirse al estatuto y revisar cuál le va a ser el destino de este dinero o de estos activos. Segura, dice, ¿cuáles son las credenciales suficientes de los trabajadores? Lo vimos en la clase pasada. Les dije que eran el nombramiento y la cédula de identidad. Gómez Peralta pregunta las formalidades del contrato colectivo. ¿Alguien más que no dio lección el lunes que tenga que darla ahorita? Verán que los otros que no dieron lección el lunes no van a estar en otro momento para darla. Porque clarito dijimos la clase pasada que le iban a esta clase. Bueno,
Las formalidades del contrato colectivo, ya les dije hace un ratito, 3 ejemplares por escrito. Doctora, buenas noches. No podía encender el micrófono. Soy Garcés. Yo no di el día lunes la lección. No sé si Tiene que podría. esperar un ratito porque yo ya estoy respondiendo a la pregunta que iba a Ya, hacer. ya está bien, no hay ningún inconveniente. Gracias, Miss. Las 3 formalidades son por escrito ante el director regional de trabajo y servicio público y en 3 ejemplares. Uilcapi dice ante quién se presenta el pliego de peticiones. Aún no hemos visto pliego de peticiones, pero se presenta ante el director regional de trabajo y servicio público. Pérez, le aconsejo que revise el código, no sé qué dice el 447. Yo puedo responder preguntas en cuanto a contenidos, no a saber de memoria qué dice una norma. Le invito a coger Lexis y a buscar qué dice el artículo 447. Garcés, ¿cuáles son 2 objetivos del contrato colectivo? Garcés, Hola, ya, hola. cuéntenos, 2 objetivos del contrato colectivo. Ya lo dije un poco hace un rato. Los objetivos del contrato colectivo. El uno es que el primero tiene que, bueno, uno de los que creo yo es que es estabilidad laboral. El tener el contrato colectivo le da ese privilegio a las personas que tienen el contrato colectivo y también beneficios como que puedan acordar las peticiones. Objetivos, no el contenido, los objetivos del contrato colectivo. Los objetivos, el escrito, No, los objetivos. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué persigue? ¿Hacia dónde apunta? contrato colectivo, las mejoras para el trabajador. Muy bien. ¿Qué otro objetivo persigue? A ver, mejoras para el trabajador, poder negociar también con entre el trabajador el trabajador y el empleador, con el empleador, para poder tener más beneficios en los trabajadores. No, yo puedo negociar siempre sin necesidad de tener un contrato colectivo. Bueno, uno de los objetivos para mí, no sé, no estoy segura, es la estabilidad laboral, uno de los objetivos, porque cuando se reúnen, se sobreentiende que los que tienen contrato colectivo tienen estabilidad laboral. No, no necesariamente. Ojo, y bueno, tiene 8 Garcés. Y bueno que ahorita Garcés saque este tema. No por tener un contrato colectivo no los van a poder sacar nunca de la empresa. Ojo. Hay una línea muy fina entre garantizar los derechos laborales colectivos y tener trabajadores intocables en la empresa. Nadie es intocable en la empresa. Todo el mundo puede ser sujeto de visto bueno, ser objeto de despido intempestivo. No es que me dicen que yo nunca más voy a irme de la empresa y voy a tener trabajo hasta que me jubile. Dígame, Garcés. Miss, y la reforma en cuanto a las disposiciones que se hacen en los contratos individuales, ¿sí entran en los objetivos? Sí, pudiera ser también. Lo que quiero resaltar es que el contrato colectivo lo que puede hacer es establecer indemnizaciones adicionales en caso de despido. Entonces, ya no lo van a liquidar como comúnmente se liquida, sino que, por ejemplo, puede establecer que, además de lo que está establecido en la norma, se le paga al trabajador 3 remuneraciones más adicionalmente. Ah, ya, perfecto. Entonces, no significa que no lo puedo desvincular, sí lo puedo hacer como empresa, pero en todo caso va a tener que pagarle un poco más o tener Claro, que o sea, pagar los valores que pide el contrato. es más complicado votar a una persona que tiene contrato colectivo que una persona que tiene contrato individual. Más complicado y para el trabajador, porque sería más, claro. Es más caro. Alguna vez tuve, bueno, ellos no me contaron el caso, un usuario tuvo un caso, me decía que, como ustedes saben, la jornada laboral es de 8 horas, más una de
de descanso interjornada. Lo que quiere decir es que usted está físicamente en su empresa, en la empresa donde trabaja, 8 horas y media o 9 horas, de las cuales trabaja 8 y descansa media hora o 1 hora. O sea, son 8 horas efectivas de trabajo, a eso me refiero. Alguna vez alguien que tuvo un trabajador que trabajaba, valga un poco la redundancia, 7 horas, porque él decía que su hora de almuerzo era otra hora de trabajo también. Entonces él, si su hora de salida era a las 5 de la tarde, él decía que él salía a las 4, pero que no podía irse a su casa porque tenía expreso, la empresa era un poco lejos, tienen expreso, y que en todo caso, como no podía irse, él aprovechaba su última hora, que era libre, entre comillas, insisto, porque no es que era libre, era su hora de trabajo, y él pasaba haciendo propaganda sindical y pasaba diciendo a los otros compañeros por qué tenían que afiliarse a la asociación que él dirigía. Esto, además de tener un problema porque el trabajador salía 1 hora antes, y el señor dejaba de trabajar 1 hora antes, empezaba a interrumpir al resto de compañeros con este tema. Entonces la empresa lo que hizo fue presentar un visto bueno en su contra y la empresa ganó el visto bueno. Y este trabajador, su principal argumento de defensa era que los trabajadores que son dirigentes sindicales no pueden ser despedidos. Pero ojo, que ser despedido no significa lo mismo que le presenten un visto bueno en contra de uno. El efecto es el mismo en la terminación de la relación laboral, pero el medio es lo que varía. Entonces, un dirigente sindical puede perfectamente bien ser sometido a un proceso de visto bueno. Una vez que se notifica al empleador qué etapa ese tema del contrato se apertura. Una vez que se notifica al empleador, me imagino que con el proyecto de contrato colectivo, hay que esperar 15 días plazo y luego se inicia la negociación colectiva que dura 30 días. La pregunta de Pérez no es una pregunta de repaso, me pregunta si se respeta el indubio pro operario a cabalidad. No sé, no he hecho un análisis de campo como para saber en cuántos casos se respeta y en cuántos no se respeta. No pudiera decirle si se respeta o no se respeta a cabalidad. ¿Qué contenido debe tener la reclamación cuando no llega a un acuerdo y ante quién se debe presentar? Chimarro, el contenido de la reclamación está en la norma, revisamos el artículo, entre otras cosas, la autoridad a la que va designado, la designación de los vocales, las pretensiones, el domicilio. Pero en todo caso, ese es un artículo que sí tienen que revisarlo directamente del código. Cuando no se llega a un acuerdo y ante quién se debe presentar, la reclamación, acuérdense que se presenta ante el director regional de Trabajo y Servicio Público de la región que corresponda, ¿no? Como objetivo se puede entender, no es lo que conversábamos hace un ratito sobre uno de los objetivos del contrato colectivo. Para mí ninguna norma podría decir que no hay despido intempestivo. No porque sea legal hacerlo, pero me parece que poner que no hay despido intempestivo no va a frenar los despidos. Como que yo escriba que no se puede matar a nadie, eso no va a significar que el día de mañana la tasa de homicidios, asesinatos vaya a disminuir necesariamente, ¿no? Insisto, lo que tienen los contratos colectivos son cláusulas mediante las cuales yo puedo aumentar el valor de las indemnizaciones por despido intempestivo. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional. No hay 2 preguntas por grupo. Señor Borbor, ¿qué preguntas tiene? ¿Borbor no está presente? Sí, sí estoy.
Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, ¿qué pregunta adicional tiene? Bueno, bueno, la que yo tenía estipulada ya la habló, de la formalidad del contrato colectivo. Es una de las que teníamos aquí con mi grupo, y también la otra que son los objetivos del contrato colectivo, y que no teníamos algo claro, porque yo también pensaba que también era uno de los objetivos, la estabilidad laboral. Y ya ahorita con la explicación suya ya me aclaró bastante esa parte. Esas eran mis dos preguntas que teníamos prácticamente con el grupo. Ya. Chiriboga, ¿qué preguntas tiene? Abogada, Dígame, le escucho. buenas noches. Mi grupo ya puso las dos preguntas que teníamos y ya usted las acabó de esclarecer. Muy bien, aquí veo que Álvaro ha hecho una pregunta. Me imagino que ustedes ya están casi que listos para el examen, porque preguntas no tienen. O sea, salvo las que ya han hecho, que son pocas. ¿Qué temas pueden ser cubiertos por la negociación colectiva? Bueno, van a ser cubiertos todos los que hayan estado incluidos en el proyecto de contrato colectivo. Todo el contenido del contrato colectivo se puede y se debe debatir en negociación colectiva. Entonces, la amplitud o no de estos temas va a depender del contenido del proyecto de contrato colectivo, y eso, como ustedes saben, lo presentan los trabajadores. Me imagino que Duarte se comió una palabra, dos realmente. ¿Qué pasa si no se llega a acuerdo en la negociación colectiva? Me imagino que quiere decir, porque la negociación colectiva se da siempre, o sea, siempre tienen el tiempo para. De ahí a que se sienten o no a negociar es otra cosa. Pero en todo caso, si no se llega a un acuerdo en negociación colectiva, sea porque nunca se sentaron a conversar, o sea porque definitivamente las pretensiones son antagónicas, ¿qué es lo siguiente? Presentar una reclamación colectiva, que como ya vimos, se presenta ante el Director Regional de Trabajo y Servicio Público. ¿Verdad que dice cómo? Ya. ¿Cuál es el término para que el empleador conteste una reclamación colectiva? Vamos a aprovechar para referirles directamente el artículo. No sé si lo tengan anotado en sus apuntes, pero si no, es un buen momento para hacerlo. Dice el 227 que el empleador va a tener 3 días para contestar la reclamación colectiva. Así que anótense ahí en sus apuntes. 227 del Código de Trabajo da 3 días al empleador para que conteste. Ojo que aquí volvemos y es término. Ya no estamos en los plazos como cuando estábamos dentro de la negociación colectiva, sino que nos referimos a término. Segura, eso va a estar en los estatutos de la asociación. Acuérdense que los estatutos de la asociación los crea la propia empresa, los crea la propia asociación, perdón, no la propia empresa. Los estatutos del comité de empresa los crea la propia asociación de trabajadores, el comité. Doctora. Entonces ellos van a decir, dígame, Isaac. Disculpe la pregunta. Estoy leyendo el artículo 227 y a lo mejor ha cambiado, porque dice término para contestar. Recibida la reclamación, el director regional de trabajo respectivo dentro de las siguientes 24 horas dispondrá, se notifique al requerido concediéndole, sí, está bien, 3 días para contestar. Sí, no ha variado la norma.
Pensé que había leído mal el artículo yo, me asusté. No, yo la leí mal, yo la leí mal. Entonces, sí, segura, está eso en los propios estatutos de la Asociación de Trabajadores. León, ¿por qué se le descuenta a las personas que no están afiliadas? Porque si se crea un contrato colectivo, a ellos también les va a beneficiar. No sé exactamente cuál fue la motivación, es el único motivo que a mí se me ocurre. Al momento de que exista un contrato colectivo, no es que les dicen, bueno, usted si estaba afiliado, usted sí tiene la protección y en consecuencia usted sí paga el 1% del aporte y la otra persona no. El contrato colectivo ampara a todos y yo por eso es que entiendo que le descuentan la cuota sindical a todos los trabajadores también, sea que estén o no estén asociados. Y aquí es un punto importante que su compañera, si se fijan bien en la redacción de la pregunta, porque acuérdense que para asociaciones en el sector público tiene que haber una indicación expresa de que el trabajador quiere que se le descuenten o que consiente y acepta este descuento. En el sector privado, en cambio, como ya lo habíamos visto, no existe esta necesidad de que haya esta aceptación del descuento. Segura, desde que se inscriben en los registros del Ministerio de Trabajo, al igual que en el sector privado. Es exactamente igual, tienen vida jurídica desde que se inscriben en el registro, insisto, del Ministerio de Trabajo, puntualmente de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público. León, claro, los trabajadores se benefician de todos los beneficios, valga un poco la redundancia, o gozan de todos los beneficios del contrato colectivo, de todos estos permisos de estudios, de todos estos indemnizaciones adicionales, bonificaciones, de todo lo que conste en el contrato colectivo, ellos van a gozar también de estos beneficios. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Buenas noches, doctora. José Ponce le saluda. Buenas noches, Ponce. Con respecto al artículo 231, esto tiene que ver que después de la reclamación no se ha llegado todavía a ningún acuerdo. Se llama la audiencia de conciliación arbitraje. Y adentro de esa audiencia tampoco se llega a un acuerdo o algo así leí en el 231, que después de eso se dispone un término para hacer indagaciones y posterior resolución. Esta resolución que emita el Tribunal de Conciliación es inapelable y esa es mi pregunta. Exactamente, es inapelable. El otro día me escribía un colega un poco escandalizado, me dice, no puedo creer que yo no pueda apelar eso, y le digo, no lo puedes hacer, únicamente tienes aclaración o ampliación, pero sabemos que estos recursos no alteran el fondo de lo resuelto. Ojo, y como siempre les digo a mis estudiantes, en cualquier caso, si el tema amerita o es de aquellos que requieren ser conocidos por la justicia constitucional, tienen esa vía también. Pero acuérdense que, me atrevo a decir que no cualquier tema o cualquier inconveniente amerita ser llevado a la justicia constitucional. En consecuencia, no podemos ver esta vía como una muletilla a efectos de con eso absolver o con eso suplir el tema de que no exista un recurso de apelación. Para pliegos de peticiones sí hay apelación, pero para reclamaciones colectivas en el marco de una negociación de un contrato colectivo no hay una. Disculpa que estoy realmente cansada y a veces ya se me cambian las palabras.
hasta a veces me olvido el tema que estamos tratando. Estábamos viendo la reclamación. Recursos. Para proyectos de contrato colectivo no hay, insisto, recursos de apelación, solamente estos recursos horizontales. Es bastante grave por eso, y por eso es que también siempre recomiendo que sepan escoger a los vocales, porque los vocales van a ser al final del día los que decidan. Sí, el voto dirimente lo tienen en muchos de los casos el presidente del tribunal, que va a ser la autoridad de trabajo, pero él no vota solo. O sea, él puede tener una postura, si todos los demás tienen una postura contraria, pues no se va a hacer lo que él dice. Lo que usualmente pasa en estas reuniones es que hay alguien que ya lleva una postura o un borrador de resolución y lo pone a consideración de los miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Un poco también para efectos de ir avanzando un poco más rápido, porque imagínense en un proyecto de contrato colectivo donde no se llegó a acuerdo en ninguno de los artículos, tengo que referirme a cada uno de ellos. Y si tiene 100 artículos, pues los vocales tienen que votar 100 veces para efectos de definir cómo va a ser cada uno de los artículos. Entonces sí es un trabajo bastante, no tedioso, pero bastante de mucho cuidado y bastante extenso. De ver qué dice la apelación podría ser conocida. CC me pone temas constitucionales, León. ¿O se le fue la letra CC? Insisto, no. La vía constitucional no debería de ser vista como, como la solución ante la inexistencia de un recurso de apelación, sino como lo que corresponde, la vía que tenemos los ciudadanos en general para poder accionar ante la vulneración de algún derecho constitucional. No podemos activarla a cada momento por cualquier vulneración, porque para eso está la justicia que no es constitucional realmente, o que no es vía constitucional. Bueno, hasta que se iluminen con alguna otra pregunta, vamos a ir tomando lista. Chicos, ustedes tienen PAE los jueves, ¿verdad? Sé que aún no les he subido la tarea. Mañana en la mañana ofrezco subirla. Señorita Pérez, recuérdemelo. Para que tengan ahí un rango de tiempo para poder ir avanzando con esa actividad PAE. Listo, abogada. Abogada, yo tengo una pregunta, a pesar de que ya se la hice. Pero, bueno, es una pregunta. En el caso de que, bueno, no se pueda sesionar por el presidente, en este caso el director regional, no puede asistir al tribunal, ¿qué pasaría? Se tiene que señalar un nuevo día y hora para la audiencia. Lo que suele pasar es que el secretario sienta razón de la asistencia o la presencia de los vocales. Alguna vez había un vocal histérico y decía que necesitaba que sienten la razón con su nombre, porque si no, ¿cómo él iba a cobrar al cliente diciéndole que él sí fue a la audiencia, pero que definitivamente no se llevó a cabo? Entonces se sienta razón de los quienes participaron y que definitivamente no se pudo llevar a cabo la audiencia por falta del presidente, y la indicación de que a las partes se les señalará nuevo día y hora para la audiencia.
Y esto obviamente se les tendrá que notificar a través de la casilla judicial o correo electrónico, la forma que haya señalado para poder notificarlos. Recuerden decir presente con recuerden decir presente, por favor, con el apellido, ya, para yo poder ir revisando la lista. Álava. Álava presente. Muy bien. Andrade. Andrade presente, buenas noches. Buenas noches. Arévalo. Presente, Arévalo. Borbor. Presente, Borbormi. Castro. Presente, Castro, abogada. Muy bien. Chancay. Presente, Chancay. Chávez Mendoza. Presente. Chimarro. Chimarro presente. Chiriboga. Chiriboga presente. Cobo. Presente Cobo. Duarte. Presente. Echanique. Presente, Chanique. Garcés. Presente, Garcés. Gómez Carranza. Presente. Gómez Peralta. Gómez Peralta presente. Gómez Pico. Perdón, González Pico. Presente, González. Dios mío, hasta las letras ya se me mezclan. Guerrero. Guerrero, ¿no está? Wilcapi. Wilcapi, presente. Izaza. Izaza, presente. Izaza. León Cepeda. León Salazar. Presente, León Salazar. Maza. Presente, Maza. ¿Dónde me quedé Maza? Moreira. Presente, Moreira. Pacheco. Pacheco presente. Pérez Herrera. Presente. Pérez Flores. Presente. Pinos. Pinos, presente. Ponce. Presente, Ponce. Rosales. Presente, Rosales. Salazar Torres. Buenas noches, abogada. Presente, Salazar. Buenas noches. Santa Cruz. Presente, Santa Cruz. Segura. Buenas noches. Serrano. Presente, Serrano. Valle Crespín. Buenas noches, abogada. Vaya presente. Buenas noches. Vera. Presente, Vera. Quiero recapitular los estudiantes que no dieron lección para ver si definitivamente la dan. Bueno, Guerrero parece que no vino, ¿verdad? Porque no, tampoco dijo presente. Señor Galo León tampoco vino. Y Mercedes Pérez, sí la vi por ahí a Mercedes Pérez. Señorita Pérez, Mercedes, ¿está por ahí? ¿Podría activar el micrófono, por favor? Pero nada más tomarle la lección y poder agregarle en la nota y ya sea el tema de la lectura. Buenas noches. Ah, ahí está, no la veía.
Ayúdeme indicándome, coménteme brevemente cómo es el proceso previo a la interna de la Asociación de Trabajadores para poder tener el proyecto de contrato colectivo. Yo les había dicho que es cierto, cuando se llega donde el inspector de trabajo con el proyecto de contrato colectivo, el código dice, parecería que ahí inicia el proceso, la negociación del contrato colectivo, pero hay todo un tema antes, hay todo un proceso previo hasta que llega el documento a la oficina del inspector de trabajo. Pues ese proceso previo que insiste interno a la interna del comité de empresa. Previo a la presentación del contrato colectivo. Sí. Previo a la presentación del contrato colectivo, obviamente tiene que haber una reunión entre las partes. Tiene que existir la creación de la organización de la empresa. Muy bien, que haya una organización de trabajadores es un primer paso ya. ¿Y de ahí qué hace esta organización de trabajadores? Tiene que existir un borrador del proyecto. Excelente. ¿Y entre quiénes es negociado este borrador de proyecto? Entre las partes. Pero acuérdense que aún el empleador no sabe que le van a presentar un proyecto de contrato colectivo. O sea, entre las partes de los trabajadores que conforman ese proyecto. Trabajadores, muy bien. Cuando dice partes, yo pienso que es empleadores y trabajadores. Muy bien. ¿Y cómo se llama el documento en el cual consta esto que los trabajadores aceptaron o no este borrador de proyecto de contrato colectivo? El documento en donde se podrá conocer que en efecto los trabajadores trataron y aprobaron este borrador del proyecto de contrato colectivo. Acta de sesión. Muy bien, Pérez. Bueno, alzó la mano hace rato para dar. 11, también tengo, pues tiene 10, Pérez. Ponce, también te gustaría ir a la elección, Ponce. Sí, doctora, esa ya se me fue la luz, dígame. Ya anda ahí calladito, no dice nada. Después van buscando como billete de $100 para que les mande una actividad adicional. A ver, Ponce, ayúdeme indicando, el día lunes se dan cuenta, me fluían las preguntas así, pero llovían, ahorita estoy medio en blanco. A ver, Ponce, vamos a responder. Cuénteme, ¿qué es la negociación colectiva? Ahí le doy un regalo con esa pregunta tan fácil. La negociación colectiva. Sí. Es mientras, ya una vez que el empleador ha sido notificado con el proyecto, con el proyecto que ha presentado el Comité de Trabajadores a la Inspectoría de Trabajo, tienen un tiempo, plazo para negociar entre empleador y trabajadores. Entonces, esa sería la negociación colectiva. ¿Y cuál es el objetivo de la negociación colectiva? Llegar a un acuerdo, pues, y si es pues, suscribirlo ante el inspector de trabajo con la firma. Muy bien. Doctora, tenía una pregunta. Dígame. Respecto a los plazos de la duración del contrato colectivo, una vez que ya se ha llegado al acuerdo y firmado y todo eso. El artículo 39 dice que puede ser fijo, indefinido y por obra. Si digamos es por fijo, por un año, una vez que se vence o que se cumple el año, ¿el proceso para volver a inscribir el contrato es el mismo o es más fácil? No, es lo mismo. Es lo mismo. De nuevo, los trabajadores tienen que hacer un nuevo proyecto de contrato colectivo. De nuevo, notifican al inspector, el inspector al empleador, se apertura la negociación, se puede ir a mediación si no se llega a acuerdo y una reclamación colectiva,
se notifica al empleador con la reclamación, puede contestar favorable o no, luego si no contesta favorable la audiencia de conciliación, si no se llega a acuerdo prueba y se resuelve. Tal vez la única diferencia que tal vez sí marque una reducción de tiempo importante es que en la práctica es mucho más fácil la negociación colectiva cuando ya parto o cuando ya es el segundo, tercer, cuarto o 11º contrato colectivo. Siempre los empleadores ponen un poco más de resistencia para el primer contrato colectivo, pero una vez que ya tenemos otros contratos, un contrato colectivo vigente, lo que se hace ya es un poco más sencilla la etapa de la negociación, eso sí es un hecho definitivamente. No sé si tengan alguna otra pregunta, Ponce. Entendido, gracias. Bueno, entonces, Guerrero y León definitivamente no están, lamentablemente luego no van a poder dar lección porque ya 2 días hemos tratado de contactar a los compañeros y no, lamentablemente no está. Bueno, insistir en eso, señorita Pérez, mañana por favor me hace acuerdo de subir la actividad y nos vemos el día lunes, chicos. No tenemos todavía exactamente los lineamientos de los exámenes. En el otro curso me preguntaban que si el pago de la cuota, que si restricciones. Desconozco, no soy tampoco la persona autorizada para poder emitir ese tipo de información y además no tengo la información. Pero en todo caso, como les contaba a los chicos del otro curso, mañana nos vamos a reunir los docentes para efectos de conversar también un poco de esta nueva modalidad que vamos a tener para tomar el examen. Lo que sí es un hecho es que el examen va a ser a través de la plataforma. Si nos dan a elegir, yo como docente preferiría hacer unas preguntas de opciones múltiples, lo que no significa que no van a tener casos, por ejemplo, qué sé yo, si notificado el empleador con la reclamación colectiva, las partes llegan a un acuerdo, ¿qué sería lo procedente? 1, 2, 3, 4 opciones. O sea, casos cortos para que ustedes puedan ahí seleccionar la respuesta. Eso, el consejo de siempre, que lean bien las preguntas antes de responder. Y bueno, y en todo caso ahorita no va a haber no, mija, es que yo sí marqué, puse un puntito y yo selecciono de esta manera, o no, mija, yo no, aquí puse y no aparece, o que seleccionan 2 respuestas. A través de la computadora donde mucho pierde en ese sentido. Entonces, señorita Pérez, mañana, si es que no lo he hecho antes yo sola, me lo recuerdo, por favor, en la mañanita, tipo 10. Ya, mi. ¿Qué? Que ya. Si no se tiene que levantar temprano. Dígame, Castro. Buenas noches, abogada. Disculpe, la forma de saber el horario, es decir, ¿con qué materia comenzamos? Eso debe estar publicado hasta la próxima semana, yo me imagino que a través del CEF. Pero bueno que haya hecho la pregunta para yo poder también preguntarle a las autoridades mañana y poder tener una respuesta certera para la próxima semana, podérselas decir a ustedes. Ok, gracias. Muy bien. Además que nosotros también tenemos que saber como docentes, bueno, qué día les tomamos examen. Lo que sí también es un hecho es que mientras tenemos exámenes, esa semana hay clases también. Como ya se ha venido haciendo en otros semestres, ¿no? Así que bueno, chicos, espero que les haya sido útil el repaso de hoy. El día lunes continuamos con lo que estábamos viendo de contratos colectivos. Insisto, vayan avanzando en el estudio para que si necesitan puedan hacer preguntas en clases o por último ir a tutoría el día miércoles. Pobre Doris que fue a la tutoría hoy día, le puede tener solo 2 minutos creo, pero si nos organizamos un poco mejor, se puede hacer una tutoría un poquito más. Sí, puedo tener una tutoría con usted. Es que yo solo quiero ir a tutorías para que me dé un repaso. Entonces quisiera ver un repaso, pero con un caso, pero como no tuvo tiempo. Ya, perfecto. Entonces, ya para organizar la tutoría con ustedes el día
miércoles a las 6. Ya. En las tutorías todos están invitados por si acaso, el link está en el CEP. Entonces ustedes ahorita que escucharon que Doris va a tener tutoría, o sea, todos pueden tener tutoría también yendo conectándose el miércoles, ¿ya? A las 6 de la tarde. Entonces, chicos, con eso ya cerramos. Cuídense, pasen bien y vayan estudiando, ¿ya? Bueno, ok, mi, pase bien, hasta mañana.